Saludamos a esta hora a la doctora Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI. Doctora Zuluaga, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los oyentes. Doctora Zuluaga, el ministro de Salud en las últimas horas, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una cascada de decretos para poner en marcha el sistema de salud en medio de esta crisis que estamos viendo de las EPS. Entre esos decretos hay uno que le permite el giro directo de las ADRES a los centros asistenciales. ¿Cuál es su lectura de esta cascada de decretos y en especial de este último, doctora Zuluaga? Bueno, este es uno de los decretos que, valga la aclaración, es la reglamentación de un artículo de la Ley del Plan de Desarrollo. Es un decreto que ya había sido publicado en su proyecto por el Ministerio de Salud y Protección Social y que estábamos esperando ansiosamente, porque para nadie es un secreto las dificultades económicas que en este momento están teniendo los prestadores, tanto públicos como privados, y obviamente este decreto permite que si las EPS no cumplen con 5 indicadores, uno de ellos que prácticamente ninguna cumple, y es que se genere el flujo de recursos tal como lo define la ley 1122, y esa ley dice que los pagos de contratos bajo modalidad de capitación, o sea, cuando le pagan a un hospital, sobre todo los de baja complejidad, por cada usuario que tiene la responsabilidad de atender, debe ser el 100% anticipado. Hoy en día estamos viendo cómo muchos hospitales de baja complejidad no reciben ni siquiera un 70% de ese giro. Y cuando vamos a hospitales por eventos, o sea, cada que el usuario consulta se factura, que son hospitales de mediana y alta complejidad, debía pagarse el 50% 5 días después de facturado y el otro 50% 30 días después. Esos recursos cada vez engrosan más la cartera y no están siendo pagados. Por lo tanto, este tipo de decretos va a permitir realmente que los recursos fluyan hacia los prestadores. Así las cosas, doctora Zuluaga, porque lo que entiendo es entonces que a ustedes les parece muy bien que el gobierno les gire directamente y que esto no pase a través de la CPS. Así las cosas, ¿está garantizado totalmente la prestación del servicio para todos los usuarios? Me refiero de las IPS, de los hospitales, de todos los de la línea y red de IPS. ¿Está garantizado el servicio para los usuarios de todas las EPS? Exactamente, en el entendido de que la ADRES es quien va a hacer el giro directo, pues va a permitir obviamente un flujo de recursos. Hay que tener también y aclarar, ese giro es coherente con los recursos que tiene la EPS, o sea, con lo que se le asigna a la EPS, y en un momento determinado, lo importante es que se garantice el flujo corriente. Me explico, que con lo que se está girando hoy no se paguen facturas anteriores, porque ahí es donde por obvias razones no alcanzarían los recursos y esa deuda anterior debe ser pagada de manera diferente. Doña Olga Lucía, le saluda William Calderón. Está el gobierno, dicen muchos, haciendo aquí la reforma a la salud por derecha, pero la cuerda podría reventarse por el lado de las IPS, de los hospitales y de las clínicas. ¿Podríamos eventualmente tener un cierre masivo de atención en hospitales en el país? Bueno, no, con este decreto, primero, realmente no es la reforma, porque ahí hay un tema importante y es, la reforma hablaba de que la plata ya no pasaba por las EPS y quien administraba obviamente era el gobierno nacional, teniendo en cuenta la salud como un aseguramiento social, o sea, el gobierno responsable de la salud. Hoy en día sigue obviamente el aseguramiento comercial y la plata, a pesar de que la va a girar directamente el ADRES, ese giro que hace el ADRES aún obviamente es un recurso que es de las EPS y que en últimas ellas deben definir a quién obviamente hace el pago, pues coherente en últimas también con unas facturas, pero no se le quita la obligación a la EPS. Y en segunda instancia,
Una vez garantizado ese flujo de recursos, que es parte del llamado que nosotros hicimos cuando se generaron las recientes intervenciones, sobre todo por el volumen de usuarios que tiene la nueva EPS, es que precisamente se generara un proceso que garantice ese flujo de recursos. Garantizado el flujo de recursos no tiene por qué verse afectado el usuario. Sí, señora Zuluaga, en otro de los puntos de este decreto que le ha llamado mucho la atención al sector es sobre que el gobierno va a asumir de nuevo la rectoría de las redes de atención. Y eso significa que, en resumen, el gobierno y el Ministerio de Salud van a decidir cuáles son las redes de atención que se pueden usar. ¿Ustedes cómo reciben eso? Bueno, miren, realmente cuando hablamos de rectoría, eso es un tema desde la Constitución, desde la Ley 715, que es una ley orgánica. Lastimosamente, lo que anteriormente se tenía es una reglamentación que se hizo de la Ley 1438 del 2011 a través de una resolución, cambiando la Constitución, cambiando la Ley 715 e incluso en contravía de la ley estatutaria. En ese orden de ideas, lo que está haciendo el gobierno nacional en este momento es retomando la normatividad vigente para que las entidades territoriales sean quienes tengan precisamente fortalecida la gobernanza, porque pues entre comillas nunca la han perdido, y un claro ejemplo de que la gobernanza debe estar en cabeza del Estado es lo que pasó con COVID. Cuando se generó el tema de COVID y cuando había dificultades con la consecución de camas, era el gobierno nacional y obviamente las entidades territoriales quienes coordinaban dónde se ubicaba el usuario para que no se generara una prelación a si yo tengo un mayor capacidad de pago o si yo tengo un contributivo versus un subsidiado, sino que la asignación de camas era de acuerdo a la condición médica del paciente. Es retomar nuevamente esto, pero a la luz de unas redes integradas e integrales que respondan a la necesidad de los usuarios. Hoy en día, los usuarios son trasladados casi siempre a ciudades capitales por unas compras inteligentes, entre comillas, y esa compra inteligente es cómo hago volumen, cómo hago economía de escala, pero en detrimento del usuario y en beneficio del bolsillo de quien está haciendo la contratación. Entonces, desde la 1122 se está hablando de que el usuario debe ser atendido en municipio de residencia. La idea es volver cómo realmente en esos sitios donde vive el usuario, alejado y demás, obviamente con eficiencia en el servicio, se garantizan el mayor número de actividades para que el usuario no tenga que desplazarse. Un ejemplo claro es la fisioterapia. Un paciente que requiere fisioterapia es ilógico que lo hagamos trasladar 1 a 2 horas cuando puede ser prestado en el municipio y cuando normalmente la fisioterapia son actividades que no son 1 ni 2, sino mínimo son 10. Doctora, buenos días. Le quiero preguntar por los riesgos de corrupción que se derivan de la flexibilización en el pago. ¿Cómo garantizar que sea compatible un flujo más oportuno de recursos con evitar que eso se preste para inflar cuentas, para cobrar servicios no prestados, para que haya favoritismos entre unas cuentas que se quedaron en la ADRES y en las EPS y otras que llegan directo, para que haya serrucho en las cuentas? Es decir, como una medida para alivio financiero no derive en aumentar corrupción en el sector. A ver, hay 2 puntos importantes. El giro que en este momento se plantea no es diferente a lo que deberían estar haciendo las EPS y es un giro coherente con los contratos que se tienen e incluso con las facturas obviamente que se realicen. Nosotros como gremio desde tiempo atrás, y es algo que lastimosamente tuvo que ser aplazado y que entraba en vigencia el 1 de abril, pero que ya entra, pues esperamos ya ningún otro aplazamiento a partir del 1 de octubre, y es que todas las actividades que se hacen, que se están consignados en lo que llamamos RIPS, o sea, registros individuales de prestación de servicio, deben ir unidos a la factura y a la factura electrónica. ¿Eso qué permite? En la medida en que fortalezcamos sistemas de información,
pues va a haber mucha más trazabilidad y forma de auditar de manera oportuna los servicios que se hacen versus los servicios que se pagan. Porque, repito, hoy en día, que es en últimas, recordemos lo que incluso ayer planteó la Contraloría y es las desviaciones de recursos que se han dado lastimosamente en el sector y se habló ese punto en la Corte Constitucional y es que se debe mejorar y que se debe generar realmente una verdadera auditoría a todo nivel, porque el tema de corrupción para nadie es un secreto, que se está robando y extrayendo muchísimos recursos a todo nivel. Entonces, en la medida en que se fortalezcan sistemas de información, en que todas las actividades que se realicen tengan que estar unidas a esa factura electrónica, visibles, digámoslo así, en tiempo real, pues va a ser mucho más factible garantizar una transparencia en lo que se gira y en lo que se hace. 6 de la mañana, 58 minutos. Es la doctora Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI. Pues mucha suerte con esta nueva metodología y ojalá los colombianos podamos tener el sistema de salud que el gobierno está diciendo que vamos a tener. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable, muy gentil. Sí, para. Muchas gracias. 6:58.